¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Buenas noches desde España. Aquí son las 9 de la noche, pero encantados, por supuesto, de estar con vosotros en esta Semana Internacional de la Empresa Familiar, en este maratón que, gracias al trabajo y al empuje de tanto del Centro Mexicano de la Familia Empresaria como también de FEC Chile, pues han sido capaces de organizar esta semana trepidante que llevamos y que ya poco a poco va terminando, ya mañana terminará, ¿no? Cuando me propusieron desde Familias Empresarias Iberoamericanas, oye, ¿qué tema podíamos hablar? Pues yo creo que un tema bastante importante, o por lo menos yo lo trabajo mucho con las familias empresarias, son los diferentes roles, los diferentes papeles que pueden desempeñar los miembros de la familia empresaria, ¿no? Y en eso me voy a referir hoy, porque yo creo que es fundamental. Escribía un artículo para esta semana de la empresa familiar donde preguntaba si se puede ser feliz dentro de la empresa familiar. Y yo creo que se puede ser feliz y además se debe. Se debe si queremos encontrar nuestro sitio ahí, ¿no? Y eso es lo que voy a desgranaros en la tarde de hoy. Mirad, no está de más siempre empezar con una definición que a mí me gusta mucho de qué es una empresa familiar, ¿no? Eh, Todos conocemos definiciones de empresas familiares, todos tenemos nuestras favoritas, las que nos gustan más, las que nos gustan menos, pero yo creo que, a mi juicio, con el paso del tiempo, lo que he visto es que la última de las características que aparece en esta diapositiva, yo creo que es la que marca la diferencia entre una empresa que es familiar y otra que no lo es, ¿no? Bueno, la primera de ellas, ahí tenéis que la propiedad del capital está controlada por una o varias familias que pueden ser de sangre o no, porque a veces te encuentras con familias empresarias, por ejemplo, una de ellas con la que trabajo, donde hay 3 miembros, o sea, 3 fundadores que no tienen nada que ver entre sí. Y bueno, ellos se planteaban si estas herramientas, las herramientas de plan estratégico familiar, las herramientas del protocolo familiar, les podían ayudar a continuar en el tiempo, dado que la siguiente generación, los hijos de algunos de ellos, pues querían entrar, alguno trabajaba y algunos otros querían entrar a trabajar, ¿no? Entonces yo creo que no hay que estar hablando de familia consanguínea, sino que podemos hablar con carácter general, controlada por una o por varias familias, ¿no? ¿Qué nos vamos a encontrar también? Pues nos vamos a encontrar que también algunos de los miembros de la familia trabajan en la empresa o trabajan todos, y en un primer momento también, pues numerosos miembros de la familia están en los puestos de dirección y gobierno de la empresa. Pero yo creo que la característica, el rasgo que diferencia entre una empresa familiar y no familiar es lo que veis a continuación, que existe una vocación de continuidad a lo largo del tiempo, que se traduce en la intención de transferir empresa a las siguientes generaciones. Por tanto, hay un sueño de futuro compartido entre los fundadores y la siguiente generación. Y este sueño de futuro compartido, pues hay que ordenarlo y hay que encauzarlo para que nos ayude a continuar en el tiempo. ¿Eso qué nos hace? Eso nos hace que volvamos a esta famosa teoría y el sistema de los 3 círculos, que está cercano ya a los 40, a una vigencia de 40 años, que veis ahí que es de John Davis y Renato Tagliuri, en donde ellos estudiaban pues, las empresas desde el punto de vista de los círculos de la propiedad y de la empresa. Pero se dieron cuenta que cuando hablamos de empresa familiar había algo más que era la familia y por tanto que había que conectar esos 3 círculos, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí los tenéis y yo creo que es la mejor manera de visualizar en una empresa familiar de primera, segunda generación, pocos miembros, de dónde estamos, ¿no? Ahí tenéis, por ejemplo, en el número 7, me gusta siempre empezar por ahí, no por el 1, el número 7, normalmente esa situación no se va a producir nada más que al inicio de la compañía. ¿Por qué? Por el número 7 está el fundador, que a su vez trabaja dentro de la empresa y a su vez es miembro de la familia. A medida que esa familia va creciendo en número de componentes, a medida que la familia puede integrarse o no a trabajar dentro de la empresa, a medida que la familia puede ser propietaria o no de la compañía, es cuando empezamos a situarnos en los restantes círculos, ¿no? Ahí tenéis, por ejemplo, el número 1 dentro del círculo de la familia, pues son aquellos miembros de la familia que ni son propietarios ni trabajan dentro de la empresa. Podría ser el cónyuge del fundador, podría ser también pues, los hijos pequeños, ¿no? Que todavía no tienen edad para trabajar. En el número 2 nos encontramos pues, aquellas personas que son propietarios, pero que no son miembros de la familia ni tampoco trabajan en la empresa. Aquí podríamos encontrarnos con aquellas personas que tienen posibilidad de votar dentro de los acuerdos que pueda tomar la empresa, pero que no son miembros, insisto,
no son miembros de la familia. Esto ocurre a veces, pues te encuentras con familias empresarias donde el fundador le acompañó un amigo que tiene un determinado porcentaje de la propiedad y que, bueno, que se ha desarrollado la empresa familiar en manos de esa familia originaria, pero que sigue habiendo esa propiedad en manos de alguien que no es propiamente de la familia y que no hay gente de su familia que trabaje dentro de la compañía. O podría ser la situación, pues, de alguien que se dedica única y exclusivamente a invertir, ¿no? Luego tendríamos aquellas personas que están en el número 3, que trabajan dentro de la compañía, pero que no son ni miembros de la familia, ni son tampoco, pues, propietarios de la misma. ¿Dónde empezamos a configurar o darnos cuenta del rol que desempeña cada miembro de la familia? Pues lo tenemos en los círculos que veis como de color, ¿no? En el 4, donde tenemos miembros de la familia que son propietarios, a lo mejor se ha producido ya el fallecimiento del fundador y entonces, pues, por vía sucesoria tienen un determinado porcentaje de la propiedad, son miembros de la familia, pero no trabajan dentro de la empresa, ¿no? O podemos tener la situación de personas que trabajan dentro de la compañía, que son propietarios, pero que no son miembros de la familia, ¿no? Como es el caso que os decía anteriormente de algún posible inversor, ¿no? Y luego tenemos gente que en el número 6 son personas de la familia, pero que trabajan dentro de la empresa y todavía no son propietarios. Como veis, tenemos una primera aproximación de cómo podemos visualizar la participación, la integración que tienen los miembros de la familia dentro de la empresa. Y esta visualización, que está hecha de una manera muy sencilla, se complica en la siguiente diapositiva. Fijaros la evolución del sistema de los 3 círculos. Esta es una diapositiva que tomo prestado de mis compañeros y amigos de la Cátedra Prasa de la Universidad de Córdoba de España, donde fijaros esa evolución, donde incluyen, pues, los 3 círculos que habéis visto anteriormente, pero luego incluyen lo que le llaman la corbata, ¿no? Una manera de poder diferenciar esa situación, esa figura que aparece dentro de los 3 círculos. Y fijaros a dónde se puede complicar la situación en función del número de miembros de la familia y en función de la evolución de la propia empresa. Fijaros que tenemos, por un lado, en el número 1, que estarían la dirección de empleados, la empresa, en el número 2, que estarían los propietarios, en el número 3, que estaría, pues, el Consejo de Administración, el órgano que marca la estrategia de futuro de la compañía, y en el 4 estaría solo la familia, ¿vale? Pero fijaros luego cómo se complica la situación, porque tenemos, si podéis seguir la guía, de familia propietarios, de propietarios estando en la dirección y en el consejo, o en el 15, que sería miembros de la familia, que son propietarios, dirección y empleados, y además son miembros del consejo, ¿no? Estaríamos en ese punto 7 que estábamos anteriormente, que hablábamos del fundador. O sea que fijaros cómo se complica el sistema de los 3 círculos, esa visualización sencilla e inicial que teníamos en la diapositiva anterior. Por tanto, fijaros la cantidad de roles, la cantidad de situaciones en las que yo, como miembro de la familia o como trabajador dentro de la empresa, me puedo encontrar, ¿no? Estamos hablando de un primer momento de familia, empresa, y me gusta mucho esta diapositiva, que tomo también prestado de nuestro amigo común que ha estado participando el martes con nosotros, que es Fernando Nogales Lozano, que él entienda que hay que diferenciar muy claramente entre qué es una familia doméstica y una familia empresaria, ¿no? Fijaros lo que él dice ahí. Él dice que una familia doméstica es aquella que tiene una duración limitada, 25 o 30 años, que la finalidad que persigue es tener hijos y educarlos para su supervivencia. La originaria familia nuclear es de educar a nuestros hijos, de aportarles una serie de valores que tenemos como familia, pero ya está, ¿no? Y luego, ¿cómo van a ser las relaciones de esta familia doméstica? Pues las relaciones son meramente afectivas, ¿no? La tenéis ahí, son espontáneas e informales. Esta es una situación normal de una familia sin tener nada que ver con una empresa. Pero él entiende que cuando hablamos de empresa familiar, hablamos de una familia empresaria. ¿Y cuáles serían esas características de la familia empresaria? Pues bueno, por supuesto, si tenemos como un rasgo esencial de las empresas familiares es la continuidad en el tiempo, por supuesto, ¿qué pretende la familia empresaria? Continuar más allá de la primera generación. Por tanto, no tiene esa duración determinada de 25 o 30 años, ¿no? Si hemos dicho antes que la finalidad de la familia doméstica era educar hijos y la supervivencia de los mismos, aquí hay un proyecto económico común de la familia. Ciertamente,
cuando, cuando evolucionamos, cuando estamos en primera y segunda generación, pues nos une el afecto, nos une el cariño, nos une el proyecto del líder, ¿no? De que normalmente puede ser nuestro padre o a lo mejor puede ser nuestro abuelo, al que conocemos porque estamos conviviendo 3 generaciones. Pero cuando tenemos una familia empresaria, nos tiene que unir algo más. ¿Y lo que es aquello que nos une más? Un proyecto común. Ya vamos a dejarnos de palabras, ya vamos a dejarnos de que nos unen no solo los afectos, sino nos unen un proyecto en común del que vamos a sacar algún rendimiento, pues desde el punto de vista de obtener un puesto de trabajo, desde el reparto de dividendos o reconocimiento social. Pero entender que nos une algo más, que esa mera afectividad de la que antes hablábamos. Se produce también, si veis que la primera de las situaciones es la familia doméstica, hay simplemente una familia primigenia, una familia normal, aquí se va a producir la convivencia de la familia nuclear, la de los fundadores con sus hijos, con la familia múltiple, es decir, con la familia que van creando cada uno de los hijos a medida que se van casando o a medida que van teniendo relaciones con otras personas y a su vez van teniendo hijos. Por tanto, se produce esa convivencia de la familia originaria con la familia múltiple y además con los valores que traen también los los que traen los familiares políticos de los que luego hablaremos, ¿no? Y por último, la diferencia clara es que frente a las relaciones anteriores que tienen los miembros de la familia doméstica, que son unas relaciones espontáneas, pues aquí tenemos una serie de relaciones que son formales y profesionalizadas. ¿Y cómo las desarrollamos? Las desarrollamos, como se ha visto en otras ponencias, a través de órganos de gobierno de la familia, ¿no? Por supuesto, a través de la figura del Consejo de Familia y a través de la Asamblea Familiar, como haremos alguna aproximación. Por tanto, yo me identifico plenamente con esta diferenciación que Fernando nos ofrece para entender que cuando somos partícipes de una empresa familiar, somos una familia empresaria. Por tanto, somos algo más de una familia doméstica y que, por tanto, hace que puedan existir una serie de roles, una serie de papeles que vamos a poder desempeñar o vamos a tener dentro de la familia, ¿no? Y tenéis ahí cuáles serían estos roles de los miembros de la familia, ¿no? Pues yo enumero ahí el cónyuge del fundador, el accionista, el consejero, el directivo profesional familiar, los familiares políticos o los in-law y los familiares no propietarios. Acordaros de esta figura que luego, bueno, vamos a desarrollarlas todas, ¿no? Pero porque podéis sentiros identificados en esta figura de los familiares no propietarios, algunos de los que nos podáis estar escuchando. En primer lugar, el rol del cónyuge fundador. Yo creo que este rol es fundamental. Es un rol fundamental, si lo veis ahí, es apoyo máximo del cónyuge no empresario a la labor del otro cónyuge y hacer ver a los hijos el porqué de esa dedicación. Yo creo que es bien sencillo de entender. Si resulta que el empresario tiene su horario de trabajo es 24/7 durante 365 días del año, pues si el cónyuge del fundador no está apoyando a aquel miembro de la familia que está desarrollando la actividad empresarial y lo único que hace es hablar mal a los hijos de por qué el padre o la madre se pierden determinadas celebraciones familiares, por qué el padre o la madre no pueden asistir al baile de sus hijos o no pueden asistir a los entrenamientos si practican alguna actividad deportiva, pues eso que nos va a llevar, nos va a llevar a un caldo de cultivo donde la siguiente generación lo que haga es que mire pues de una manera o querer tenerla lo más alejada posible de la realidad personal. ¿Por qué? Porque lo que han visto ha sido siempre que desarrollar una actividad empresarial lo que ha producido ha sido un daño, ha sido la no asistencia de alguno de los padres a alguna de las actividades que ellos desempeñan. Por tanto, yo os animo, cónyuges de los fundadores, y como estas presentaciones se van a poder visualizar, pues sí os rogaría que tanto al resto de miembros de la familia como también al cónyuge del fundador, pues que pudierais ver tranquilamente estas diapositivas donde vamos a hablar de estos diferentes papeles que pueden desempeñarse para que nos sentamos identificados. Y uno que va a hacer que pueda llevar a buen puerto esa continuidad de la familia empresaria en las siguientes generaciones, insisto y claramente, es el rol del cónyuge fundador. ¿Por qué? Porque sin ese apoyo no vamos a poder seguir hacia adelante. Si yo, cada vez que el fundador falta en alguna de las actividades a las que antes hacíamos referencia y estamos machacando y estamos siempre hablando mal de lo que hace nuestra esposa o lo que hace nuestro marido, pues en definitiva eso hará que nuestros hijos no vean con agrado
a aquello que estamos desarrollando, ¿no? También otra de las cuestiones claves que debe de tener el fundador, el cónyuge del fundador, es entender que hay que diferenciar entre la familia y la empresa. La familia, lo veis ahí, cuyo natural fundamento es el amor. Seguimos hablando, no tanto hablemos de familia doméstica o familia empresaria, oye, que tiene que haber un sustento de amor, un sustento de afectividad detrás. Es una sociedad igualitaria. ¿Por qué? Porque todos sus integrantes son iguales. Te aprecian por lo que eres, te aprecian por los apellidos que tienes y si eres hijo de los fundadores. Oye, te podrás divorciar de tu cónyuge, pero no vas a dejar de tener los apellidos que tienes, ¿no? Aunque lo puedas alternar aquí en España, pues bueno, se puede cambiar. Aquí primero es el apellido del padre y segundo el de la madre, y a lo mejor si te enfadas con alguno, o a lo mejor si se divorcia, pues me he encontrado con casos donde se alteran los apellidos, pero en definitiva, no te vas a poder divorciar en principio de la familia, ¿no? En el concepto de divorcio que te puedas llevar mal. Por tanto, el cónyuge del fundador tiene que entender bueno, que aquí son todos iguales dentro de la familia. Pero cuando hablamos de empresa, ay, amigo mío, estamos hablando de otra cosa completamente diferente. Estamos hablando de que el fundamento es conseguir riqueza, donde es ganar dinero. Y es una sociedad jerarquizada, donde lo que rige es el principio de la meritocracia. Yo creo que esta frase hay que ponerla en el frontispicio, en la entrada de toda empresa familiar. Señores, aquí se trabaja en función al mérito, en función a la meritocracia. Por tanto, ¿qué te van a apreciar? Te van a apreciar por lo que haces, no por lo que eres, no por los apellidos del fundador. ¿Por qué? Porque estamos hablando de las cosas de comer. La empresa familiar no es una ONG y por tanto, si no es una ONG y estamos hablando de las cosas de comer, por tanto, tenemos que tener la mejor gente, o sea, la gente más competente, la gente con las mayores aptitudes, la gente con las mayores habilidades en los puestos de la empresa. ¿Por qué? Porque lo que debe de regir es ese principio de meritocracia y de otro principio que ahora hablaremos, que es el principio de la rendición de cuentas. Bien, yo creo que queda claro cuál es el rol del cónyuge fundador, que os insisto, me gustaría que esto pues lo escuchaseis tranquilamente con vuestros cónyuges y con vuestros hijos para que se sientan identificados con alguno de los papeles que pueden desempeñar dentro de la propia empresa, ¿no? Tenemos a continuación el rol del accionista, ¿no? El rol del propietario. Yo creo que este es el más conocido de todos, ¿no? Bueno, yo me identifico porque soy propietario de la empresa tal, pero bueno, lo que tenemos que identificarnos es que tenemos una serie de derechos y obligaciones y tenemos que conocer dónde nos movemos, ¿no? Por tanto, oye, si yo quiero ser un buen propietario, tengo que tener pues un conocimiento amplio de mi empresa familiar, ¿no? El sector, los competidores, las tendencias. A veces te encuentras con que hay personas que tienen posibilidad de invertir en bolsa y resulta que conocen mejor los sectores de empresas en las que tienen invertido que su propia compañía. ¿No os parece eso un contrasentido? Lo dejo ahí. Bueno, si eres un buen accionista o pretendes ser serlo, pues ¿qué vas a hacer? Oye, voy a decir, oye, que existan órganos de gestión y equipos directivos competentes para que exista un clima de rendición de cuentas. Insisto, hablamos de las cosas de comer y cuando hablamos de las cosas de comer, oye, yo necesito que la gente más competente posible en ese sentido, ¿no? También, aparte de ese conocimiento amplio del que antes hacíamos referencia, tengo que ser un propietario formado, es decir, debería de conocer los estatutos de mi sociedad, entender un mínimo de órganos de gobierno, de organización empresarial, de fiscalidad. Yo muchas veces hago la pregunta a los empresarios si conocen sus estatutos y resulta que conocen mejor si viven en un edificio sus estatutos de su comunidad de propietarios que los estatutos de su empresa. ¿No os parece un contrasentido? Si yo no sé qué reglas de juego tengo para poder, por ejemplo, vender participaciones sociales, si no sé qué reglas de juego tengo para tomar determinados acuerdos, para ver quién puede asistir o no a las juntas de propietarios, para ver cómo se puede convocar el órgano de administración, cómo se convocan las juntas, qué mayorías exige la ley, que en cada país es diferente. ¿Yo puedo ser un accionista responsable? ¿Yo puedo ser un buen accionista? Yo creo que la respuesta es evidente, ¿no? Sin nada de esto, si no se leer un balance, no puede exigir, oiga, no, deme usted la documentación para poder examinarla y queda muy bien que yo la pide, resulta que no sé leer un balance. Entonces, bueno, no tengo un mínimo conocimiento de ello, pues yo creo que estamos haciendo un flaco favor a nuestra compañía, ¿no? Y lo más importante, lo que veis a continuación, ¿no? Es sentirse cómodo como propietario del proyecto empresarial de la familia siendo un buen propietario.
Por tanto, aquí estaría el decálogo, aquí estarían las líneas básicas para ser un accionista responsable, para ser un buen accionista. Y aparte de ello, me gustaría a lo mejor tener cuando un rol de consejero, ¿no? Es decir, oye, pues no, yo me gustaría ser pues también integrante del órgano de administración de la compañía, ¿no? Esto es una cuestión que debemos de hablar los padres y los hijos, ¿no? Oye, ¿qué queremos? ¿Queremos seguir siendo una empresa familiar o no? Y luego, ¿qué tipo de empresa familiar quiero, ¿no? ¿Una empresa familiar de trabajo? ¿Una empresa familiar de dirección? ¿Una empresa familiar de inversión? ¿Qué persigo para estar ahí? ¿No? Y entonces, bueno, pues oye, cuando les haces esas preguntas a los miembros de la siguiente generación, pues muchos te dicen, no, no, pues yo quiero ser consejero. Ah, muy bien, ¿vale? Pero oye, ¿qué implica ser consejero? Porque no se trata solo de sentarse en el órgano de administración, ni se trata solo de percibir alguna dieta por la asistencia, ni cobrar por el ejercicio del cargo, no, no. Se trata, como veis ahí, de un profundo conocimiento de la empresa y del sector. Facturación, beneficios, presupuestos, inversiones, tendencias del negocio. O sea, yo tengo que ser una persona activa 100% para ver dónde va a ir mi empresa, dónde podríamos ir de futuro para continuar. Acordaros siempre que en la empresa todos son gastos, pero el negocio está fuera de la compañía. Es donde tenemos que mirar, examinar todo lo que nos rodea para ver dónde nos podemos posicionar, ¿no? Aquí, ¿qué exigiríamos también al consejero? Si lo estamos exigiendo para el accionista, pues un profundo conocimiento estatutario, ¿no? Y de sus obligaciones como consejero. Oiga, mire usted, a usted tiene una serie de derechos y obligaciones, tanto no solamente desde el punto de vista societario, sino también desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista tributario, que usted tiene que conocer. Oiga, no se lance usted al ruedo en decir, no, no, yo quiero ser miembro del Consejo de Administración, debe tener un régimen económico, si está usted casado, un régimen económico matrimonial de separación de bienes. ¿Por qué? Porque, hombre, si nos hacen firmar alguna póliza como fiadores y resulta que estamos casados en gananciales, pues al final estamos comprometiendo nuestro propio patrimonio, ¿eh? Cuidado, mucho cuidado con eso. Al hilo de todo este profundo conocimiento, oye, ¿por qué este profundo conocimiento que lo habéis visto en estos dos puntos? ¿Por qué? Porque son los que van a definir la estrategia de la empresa. Análisis del sector, de la competencia, de la prevención y de los riesgos que pueda tener la empresa. Siempre la figura del jugador de ajedrez, ¿no? Cuando si jugáis al ajedrez, tú estás mirando el tablero y estás mirando las fichas, estás mirando, pero tú estás pensando en la siguiente jugada y estás pensando cómo puede ser la jugada de tu oponente. Por tanto, aquí en la empresa pasa exactamente igual. Oiga, tengo que tener un conocimiento muy amplio de dónde estoy para ver dónde quiero llegar y sobre todo examinar a la competencia y ver qué hacen mejor que yo y ver dónde yo me puedo diferenciar en ese sentido, ¿no? Y, por supuesto, ¿qué otra función va a tener la de consejero? Del control periódico de los resultados empresariales y de sus directivos. Por un lado, van a tener el control de la propia junta de propietarios, que van a ser aquellos que nombran o cesan a los integrantes del consejo, y de otro lado van a ser aquellos que van a exigir, como órgano de gobierno de la compañía, pues van a exigir esas cuentas, ver si los objetivos y el plan estratégico se cumplen o no y los directores de los diferentes departamentos están cumpliendo con aquello que se ha establecido, que se ha fijado como estrategia de la empresa, ¿no? Veis que aquí este rol de consejero es un rol muy importante. Te encuentras muchas veces en las familias empresarias, cuando le preguntas a la siguiente generación, en los cuestionarios particulares que hacemos en ese sentido, pues que muchos de ellos dicen que quieren ser propietarios, que quieren ser consejeros y además trabajar dentro de la compañía. Pero yo creo que en muchas ocasiones no son conscientes de lo que supone el optar por esos tres roles que vemos aquí, que sería como el punto 7, si os acordáis, del fundador, ¿no? Que vimos en la primera de las diapositivas en cuanto a la teoría de los tres círculos, ¿no? Por tanto, ¿qué hay que ir? Hay que ir revisando, por supuesto, esos deseos se plasman en el plan estratégico familiar y a partir de ahí lo que vamos viendo es si se va también cumpliendo el plan estratégico familiar, si la formación que le puede faltar a alguno de los miembros de la familia se ha cumplido o no, si algún idioma le falta o no, si hay que trabajar o hay que tener algún tipo de prácticas fuera, si hay que tener algún tipo de estudio específico para el sector donde estamos desarrollando la actividad, pues tenemos que ver si esas personas van cumpliendo, si esos miembros de la familia van cumpliendo aquellos que en un primer momento desearon. Por tanto, insisto en que se trata de estudiar, se trata de trabajar, se trata de ponerse al día y se trata de acompañar al fundador y aprender y absorber por la piel aquello que el fundador nos transmite en todos los niveles. Por tanto, veis que este rol de consejero es un rol muy importante dentro de aquel que lo quiera desempeñar, ¿no? Vamos
bajando un poco el escalafón en el sentido de aquellos que están en el órgano de administración. Mira, es muy importante diferenciar en las empresas entre la propiedad, el gobierno y la gestión, ¿no? La propiedad son aquellos, está en la mente de todos, que son propietarios de la compañía, que van a tener derecho al reparto de dividendos, que van a tener derecho con carácter general a votar dentro de las juntas. Luego vamos a tener el órgano de gobierno, que es el órgano de administración, que ahí va a ser, si tenemos un órgano colegiado, tenemos un consejo de administración, pues va a ser el consejo. Y de otro lado tenemos también el órgano de gestión, ¿no? Y los órganos de gestión son los que llevan el día a día de la empresa frente al órgano de gobierno, que son los que llevan el futuro de la empresa, ¿no? Entonces puede haber algún miembro de la familia que diga, bueno, yo quiero tener un rol de directivo familiar, ¿no? Entonces, pues bueno, en función de ese carácter directivo habrá que ver, oye, qué nivel de formación académica necesito, medio, alto, una formación complementaria y una experiencia conforme al nivel de responsabilidad y el área donde yo quiera desempeñar esa función, recursos humanos, marketing, ventas, en fin, hay director financiero, hay una multitud de posibilidades de roles directivos dentro de la empresa, ¿no? Es muy bueno que haya experiencia externa, tanto para ser consejero como para desarrollar este rol de directivo familiar, ¿no? Como dicen muchos empresarios familiares, pues oye, experimenta con pólvora ajena, si te equivocas, experimenta en otro sitio y luego, pues ya vendrás, ya vendrás a nosotros. Y además, aparte de eso, es muy importante que no estemos siempre bajo el paraguas de papá y mamá. Por tanto, yo creo que eso es otra de las cuestiones que pueden ser muy interesantes para tener ese rol de directivo familiar. Y hay amigos, pasamos a continuación a una cosa muy importante, que es huir de ser hijo de. Te encuentras en familias empresarias donde los hijos pues hacen gala de los apellidos que tienen, ¿no? Son personas bueno, que llegan los últimos, se van los primeros, o sea, nada que nosotros soportaríamos de alguien que no fuese miembro de la familia. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, pues estamos cavando, como yo digo, nuestra propia fosa dentro de la posibilidad de estar dentro de la compañía en un órgano directivo. ¿Por qué? Porque al final tenemos que ser, para bien o para mal, como veis ahí, modelos. Entonces, si resulta que a lo mejor nos encontramos con que hay algún directivo o algún miembro de la empresa que nos ha visto hasta nuestra comunión y ha asistido a fiestas familiares nuestras, pues oye, y luego vamos a ser nosotros los que vamos a estar en los puestos de dirección y vamos a estar dirigiendo a esa persona, ¿cómo creéis que puede esa persona sentirse si resulta bueno, que lo que hacemos es única y exclusivamente gala de nuestros apellidos dentro de la compañía? Pues bueno, lógicamente la respuesta y la reacción no será muy agradable. Por tanto, insisto, os animo a que huyáis de ser hijos de, a estar sometidos a una supervisión periódica, fundamental instaurar la cultura de la rendición de cuentas y que para mal o para bien os vais a convertir en modelos y por tanto, oye, necesito dar ejemplo a todos los niveles y bueno, y desempeñar mi cargo directivo pues como si no tuviese los apellidos de los fundadores, como si se hubiese hecho pues un proceso de reclutación fuera, ¿no? Por una empresa de recursos humanos al efecto. Por tanto, os animo a que ese rol de directivo familiar sea un rol que sea un modelo para la siguiente generación. Oye, ¿y si yo, bueno, puedo ser propietario, pero mira, yo mi trabajo dentro de la empresa, yo no me veo capacitado o no quiero estudiar o me encuentro muy contento con un puesto, con un desempeño de un puesto a nivel básico? No pasa nada. Lo veis ahí, puede desarrollarse puestos básicos o de apoyo, un auxiliar, un contable, un administrativo, pues alguien de la familia que, bueno, que trabaja única y exclusivamente, por ejemplo, pues repartiendo los productos a través de una furgoneta, o del camión. Bueno, pues es un puesto básico dentro de la empresa y que no pasa nada si un miembro de la familia opta por ello. Pero también tenemos que insistir en una conciencia de su imagen. ¿Por qué? Porque, bueno, oye, si vais a soportar pensar en alguien que tenéis al lado que desarrolla vuestra misma actividad, vais a soportar que esa persona, por ser miembro de la familia, pues llegue tarde, no cumpla con sus obligaciones, esté dispensado de hacer cosas. ¿eh? Por tanto, mucho cuidado con eso porque seguimos siendo modelos, ¿no? También una formación específica para el puesto que desempeña, aunque sea un puesto básico. Oye, si soy contable, pues bueno, voy a tener unos conocimientos de contabilidad, pues lo mejores posibles, ¿no? Oye, si yo voy a ser auxiliar administrativo, bueno, pues voy a tener el manejo de las herramientas extra del idioma, pues hombre,
lo más desarrollado posible, insistiendo para desarrollar nuestra actividad profesional, pues oye, de la mejor manera posible, ¿no? También nos vamos a ver afectados porque hay rendimientos adecuados a los objetivos del puesto, ¿eh? Cuidado, porque si hemos fijado una serie de rendimientos, no solamente a los órganos directivos, ¿eh? A los que componen el órgano de dirección, ellos van a también a exigirnos la rendición de cuentas a lo que tenemos. Por tanto, evaluación, al igual que el trabajador no familiar. Aquí la empresa, como veis aquí en la diapositiva, no es una institución benéfica. Es cierto que en primera generación o cuando conviven la primera y segunda generación, pues te encuentras con muchas ocasiones donde se crea un puesto de trabajo específico para el hijo o la hija para que trabajen, o al yerno o nuera de los que ahora hablaremos, ¿no? Para que estén allí dentro de la compañía. Bien, ocurre en numerosas ocasiones y ocurre porque, bueno, es una situación natural, ¿no? Yo pretendo, pues oye, si puedo darle un puesto de trabajo, lo voy a dar a alguien que esté dentro de la familia o a alguien que vaya a integrar la misma, a no a alguien que esté fuera. Bien, si eso puede ser así en un primer momento, bien, ocurre en muchas ocasiones, pero a partir de ahí nos tenemos que poner las pilas. Y poner las pilas es la conciencia de la imagen que yo voy a dar porque soy un miembro de la familia, para que no digan que he entrado de enchufe. Debo tener una formación específica al puesto que yo voy a desempeñar y, por supuesto, me voy a ver siempre bajo la rendición de cuentas, ¿eh? Por tanto, no pasa nada si yo quiero tener pues un puesto básico dentro de la compañía, un puesto de apoyo, pero no ocurre nada. Pero lo que sí hay que tener claro es que me van a exigir igual que alguien que no sea familiar. Y una cosa que he dejado para el final y que nos afecta a los tres roles anteriores, al rol de consejero, al rol de directivo familiar y al rol de profesional familiar, es el tema de la retribución. Ay, amigo, aquí hemos topado con algo que es muy, muy importante en las familias empresarias. Vamos a hacer un examen de conciencia. ¿Nosotros fundadores pagamos a nuestros hijos en función de los apellidos o pagamos en función del trabajo que desarrollan? Pongámonos la mano en el corazón, ¿eh? Y pensemos si eso lo hacemos de verdad bien o no. Es cierto que te encuentras con muchas familias empresarias que en primera generación pues ocurre donde que los hijos pues cobran todos exactamente lo mismo con independencia de la función que desarrollen. Pero si os digo, amigos fundadores, que no hagáis eso o mantener eso lo menos posible. ¿Por qué? Porque os vais a encontrar con hijos que van a querer tener un desempeño profesional en puesto de dirección o en el puesto de gobierno de la empresa y no le podéis pagar lo mismo que aquel miembro de la familia que lo que hace es repartir los productos con la furgoneta. ¿Por qué? Porque estáis al final echando a aquellas personas que vayan a tener ese rol directivo o ese rol de consejeros de la empresa. Por tanto, muy claro establecer, oye, si se van a repartir dividendos o no en el rol del rol de accionista, bien, eso lo dejamos ahí, pero muy importante, oye, ¿cuál es el rendimiento económico de una persona que integra un consejo de administración de una sociedad que tiene el objeto que tiene la nuestra? ¿Qué rendimiento económico tiene el de un directivo de una empresa que desarrolla un objeto análogo al mismo? ¿Y cuál es la retribución que puede tener un trabajador de base conforme a un convenio colectivo? Eso hay que tenerlo muy clarito, eso hay que, si es posible y sois capaces como familias empresarias de empezar a trabajar en la elaboración del protocolo familiar o desde un primer momento en establecer una relación de puestos de trabajo que nos haga tener muy claro cuáles son las percepciones económicas a percibir y cuáles son los requisitos que se exigen para el desempeño de un puesto. Si eso lo tenéis hecho con antelación, no vais a tener ningún problema. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe, toda la familia sabe cuáles son las reglas de juego. Las reglas de juego en cuanto a los requisitos para poder trabajar en la compañía y las reglas de juego en cuanto a los rendimientos económicos a percibir. Por tanto, examen de conciencia, como os digo, y si ocurre en una primera generación o en un primer momento, os animo a que eso no ocurra en lo sucesivo porque estaríais, si no, probablemente, pues yo me he encontrado con numerosos casos en que personas que estaban en puestos de dirección, puestos de gobierno de la propia empresa familiar, pues se han ido porque al final están cobrando lo mismo que cobra un hermano que está desarrollando un puesto base que, lógicamente, la retribución económica no puede ser la misma. Bien, hablábamos antes de los familiares políticos, ¿no? Y ahí yo os lo enumeraba como qué rol tienen estos familiares políticos o estos roles el rol de los in-law, ¿no? Y bueno, es una cosa que es un tema también recurrente
porque yo siempre les pregunto a las familias empresarias cuando trabajo con ellos, oye, ¿cuál puede ser el papel que pueden tener vuestros familiares políticos? Y muchos de los miembros de la familia, sobre todo los fundadores, me miran con caras y con cejas destempladas como diciendo, bueno, esta gente que pintan aquí, ¿no? ¿No? Pues oye, mucho cuidado con eso, ¿por qué? Porque fijaros lo que va a ocurrir, ¿eh? Fijaros porque vosotros y yo somos in-law en nuestras familias, ¿no? En las familias de nuestras esposas o de nuestros maridos, ¿no? Entonces, fijaros que se produce una sensación de que yernos y nueras tendrán que superar la sensación de sentirse extraños y de los recelos de la familia, ¿no? A veces, oye, esta gente aquí, ¿qué es lo que quieren, no? Hombre, es cierto también que si yo tengo una experiencia profesional previa, pues hombre, la familia me va a mirar de otra manera, ¿no? No estoy buscando un puesto de trabajo a través de un matrimonio, una relación estable con un miembro de la familia de sangre, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado con esto, ¿eh? Con cuál es el trato, cómo los tenemos en cuenta o no, porque yo además siempre les digo a los fundadores que son los que van a educar a tus nietos. Así es que mucho cuidado con ello. ¿Por qué? Porque, hombre, no es lo mismo que los dos miembros de la familia estén educando a los hijos una serie de valores que tiene la familia empresaria, a que el in-law, el familiar político, pues no tenga ni idea de cuáles son esos valores y lo que es peor, para la propia supervivencia de la empresa, que lo que esté haciendo sea machacando, con comillas, lo de machacar a los hijos, en este caso los nietos, de lo que hacen sus abuelos. ¿Eh? Así es que cuidado con eso. ¿Yo dónde los integraría? Los integraría en la asamblea familiar. ¿No? Yo creo que es del órgano, pues muchas veces yo les hablo a las familias, que son el comité de cocos, ¿no? El comité de cónyuges. Entonces yo creo que ese es el sitio donde hay que integrarlos, ¿no? También en algunas ocasiones lo que sí les planteo a las familias empresarias, pues es la posibilidad de que el familiar político, el cónyuge del fundador, pues sea el presidente de la asamblea. Como nosotros como consultores les vamos a ayudar a ponerlos en marcha y empezar a funcionar, pues oye, puede ser una manera de integrarlos, ¿no? Y esto muchas veces, pues las esposas, pues en este caso, los supuestos que me han encontrado mayoritariamente han sido fundadores hombres, pues las esposas te agradecen que, oye, que se les dé la oportunidad de poder compartir estas experiencias, de poder aprender, no solamente de por qué ganan dinero o por qué viven bien, sino porque conocen de primera mano cuál es el trabajo y lo que se hace dentro de la propia compañía, ¿no? Por tanto, yo creo que ese es el sitio. Siempre les digo a los fundadores no asustarse porque hay un voto por familia, es decir, solamente va a votar, hay un voto, no dos, y entonces, por tanto, no hay que temer nada. Y si, por supuesto, se produce un divorcio o se produce un fallecimiento con o sin hijos, pues oye, dependiendo del plazo de duración que haya tenido esa convivencia, a lo mejor 3 o 5 años, lo que la familia establezca, pues entonces ese cónyuge va a seguir, ese familiar político va a seguir ahí. Pero lo que sí es importantísimo, que os pongo ahí al final de la diapositiva, que es un reto a gestionar, que la familia no puede mirar para otro lado. Por tanto, os animo a que los integréis. O no desperdiciar capital humano. A veces podéis tener un familiar político que pueda desempeñar algún cargo directivo o algún cargo profesional. Si cumple los requisitos para ello y todo aquello, y todas las reglas de juego y todos los supuestos que habéis planteado para que alguien desempeñe un puesto de trabajo, oye, ¿cuántas empresas tienen familiares políticos en órganos de gobierno que les están ayudando a continuar? Por tanto, no digamos nunca no, no digamos que no a todo en cuanto a la posibilidad de integración de los familiares políticos, ¿no? Dejo para el final esta figura que yo me encuentro en las familias cuando trabajo con ellos, que son los familiares no propietarios, ¿no? ¿En qué es lo que yo les digo a las familias empresarias? Bueno, a los integrantes, lo primero, que hay que ser libres para desarrollar mi carrera profesional, tanto dentro como fuera de mi familia empresaria. Yo creo que eso está súper claro, ¿no? Yo creo que esa etapa o ese momento de la vida donde los fundadores lo que hacen es que presionan a los hijos para que trabajen dentro de la compañía, pues yo creo que eso ha desaparecido, ¿no? Yo creo que hoy en día no hay nadie, o por lo menos no en la inmensa mayoría de las familias empresarias, los que continúan dentro de la empresa son porque quieren, ¿no? En el puesto o en el rol que desempeñen, ¿no? Por tanto, oye, ¿no sería interesante, y yo esto lo planteo siempre a las familias cuando trabajo con ellas, en el proceso de elaboración del protocolo familiar, oye, ¿no sería interesante que se fijase la posibilidad de ayudar a los miembros de la familia que quieran desarrollar un proyecto empresarial propio? ¿Por qué no? Ahí yo me he encontrado con algunas familias empresarias donde
hay un gen emprendedor a la siguiente generación, que eso es garantía o un porcentaje muy alto de garantía de la continuidad de la misma, donde las familias ayudan a que la siguiente generación pueda desarrollar un proyecto empresarial. O sea que, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Dónde integrarlos? Yo los integraría también en la asamblea familiar, aunque no sean propietarios, no ejerzan rol de consejero, ni directivo, ni familiar, pero son gente de la familia, por tanto, mantengámoslos informados, mantengámoslos al día, contémosles lo bueno y también lo malo si nos ocurre. ¿Por qué? Porque lo que veis al final, no renunciar al capital humano de la familia, el capital humano nos sobra. Y como nos sobra, oye, ¿y si en algún momento algún miembro de la familia que no está trabajando dentro de la empresa, que no quería tener un rol concreto de la empresa, quiere volver, quiere incluirse? ¿Por qué no tenerlos informados de todo esto? ¿Por qué no tener hecha parte de la tarea? Ahí lo dejo también como reflexión. Vamos a ir terminando ya y os pongo a continuación una serie de conclusiones, ¿no? Donde yo creo que la primera de ellas, como os decía antes, yo creo que los momentos de obligar a los hijos a que continúen dentro de la empresa han pasado, ¿no? Por tanto, no se exige que ningún miembro de la familia esté incluido, esté incardinado dentro de la empresa, pero desde luego, si desarrollan algún rol dentro de ella, y ya habéis visto la enumeración de los mismos, que se haga, como veis ahí, profesionalidad y motivación, ¿eh? Porque si no, no hay manera de desempeñar aquello que hago, ¿no? También, por supuesto, que os lo he dicho antes, hay que saber ganarse el respeto de los empleados con la conducta y la dedicación, ¿no? Hay que huir de ser hijo de, por supuesto, eso ya lo habéis visto antes, estamos ante un modelo y como vamos a ser modelos dentro de la empresa, por supuesto, tenemos que olvidarnos de los apellidos que tenemos. También otra de las cuestiones básicas, formar propietarios responsables y que conozcan sus derechos y obligaciones. Es muy importante. Yo cuando trabajo con las familias siempre dedicamos actividades a la formación y hablamos de derechos y obligaciones. En España, en la ley de sociedades de capital, pues oye, ¿cuáles son mis derechos que tengo como propietario? ¿Cuáles son mis obligaciones? ¿Cuáles son mis derechos y obligaciones como miembros del órgano de administración? Es muy importante conocerlas y tener unos mínimos de conocimientos también de cuáles son mis responsabilidades, si estoy casado en gananciales o separación de bienes. También si desde el punto de vista tributario, desde el punto de vista laboral. Esto de conclusión, pues que no nos queda más remedio que ponernos a formarnos y a estudiar un poco y a tener noticias sobre ello, ¿no? También, de otro lado, instaurar la cultura de la rendición de cuentas. Hemos pasado ya, como habéis visto en las diapositivas, de ser, no estamos en una familia, no estamos hay que distinguir entre la familia y la familia es igualitaria, y mientras que la empresa es meritocracia. Y esa meritocracia lo que lleva incluido es la figura de la rendición de cuentas. Da igual el rol que desempeñemos dentro de la misma, sea un rol de consejero, que nos va a rendir cuentas o vamos a tener que rendir cuentas a los propietarios de la empresa, el rol de directivo, que va a tener que dar cuentas al órgano de administración, en este caso al consejo, y el de puesto de mantenimiento o apoyo, puesto básico, que va a tener que reportar, le van a exigir esa rendición de cuentas desde el órgano de dirección de su departamento, ¿no? Y por último, lo que veis ahí que hemos estado tratando anteriormente, oye, los familiares políticos son los in-law, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer con ellos, ¿no? Yo creo que hay que mirarlo, que hay que integrarlos dentro de la asamblea familiar. Yo soy un firme defensor de integrar a los familiares políticos dentro de la asamblea familiar para que conozcan cuáles son nuestros valores como empresa familiar, para que conozcan qué es lo que hacemos y para que nos sirva de apoyo dentro de nuestra propia familia nuclear, de nuestra familia, de nuestra esposa, nuestro marido, nuestra pareja y nuestros hijos, para poder inculcarles el amor hacia nuestra empresa familiar. Nos contaba no hace mucho, lo relato como anécdota casi ya para terminar, pues bueno, pues una chica de 15 años que le decía a su abuelo, abuelo, hemos ido a una empresa que se llama, que tiene los mismos apellidos, nombre que nosotros. ¿Y sabéis qué empresa era? Era la empresa de la familia de esta chica, de la familia de los abuelos. Pero nadie le había llevado nunca, nadie le había hablado sobre este tema, nadie le había hecho saber que pertenecía a esta familia empresaria. Entonces, fijaros, con 15 años sí hemos perdido tiempo en ello. Y esa labor la tenemos que hacer el padre y la madre, la tenemos que hacer los dos y tenemos que hacer un buen trabajo para asegurar la continuidad de nuestra familia empresaria. Me quedo con dos reflexiones y ahí tenéis una de Fernando Nogales también, que gran maestro y que también, como os decía, ha compartido con nosotros panel el martes pasado, que fijaros lo que él dice en sus libros. Dice, el familiar que siendo socio
no ejerza con el suficiente compromiso alguno de los roles reseñados, tendrá que preguntarse si tiene sentido continuar en el proyecto familiar. Volvemos a lo que decíamos antes, el rol que yo quiera desempeñar, pero un rol profesional y motivado. Si eso no es así, habrá que hacerlo mirar. ¿Pintamos algo? ¿Tendríamos que seguir estando dentro de nuestra empresa familiar? Y os dejo también otra reflexión final que leí hace un tiempo, que me encantó, que fijaros lo que dice, ¿no? Dice que el nombre se hereda, el dinero sí lo hay, y la inteligencia, puntos suspensivos, solo si Dios quiere. Por tanto, eso que nos tiene que llevar a pensar que tenemos que ponernos las pilas, que tenemos que trabajar, que tenemos que formarnos y que nuestro rol que queramos desempeñar dentro de nuestra familia empresaria pues tiene que ser hecho y defendido de la mejor manera posible. Y eso se hace a base del trabajo y del esfuerzo. Me despido de vosotros. Muchas gracias por vuestra atención en esta Semana Internacional de las Familias Empresarias Iberoamericanas. Estoy a disposición vuestra por si hay alguna pregunta que queráis hacer y si queréis pues contactar conmigo, pues ahí tenéis tanto mi correo electrónico como mi contacto en LinkedIn para poder ver lo que publicamos y lo que hacemos, tanto sobre todo desde el punto de vista de familias empresariales iberoamericanas, desde la Asociación Andaluza de la Empresa Familiar, desde las cátedras de Empresa Familiar de Andalucía y pues tenéis ahí también mi teléfono por si lo necesitáis. Y estoy a disposición de Fernando y Andrés por si queréis hacer alguna pregunta o hay alguna pregunta que nos hayan transmitido de los asistentes a la sesión. Muchas gracias, Antonio. Muy interesante todo lo que nos has comentado. ¿Podrás dejar de compartir la pantalla, por favor? Sí, perdón. Listo. Sí, bueno, a mí, como siempre, me nacen tantas cosas cuando escucho a los expositores y los consultores, que cada uno es más interesante que el otro. Pero fíjate que lo que comentaste al final, como conclusión final, esas palabras de la inteligencia, que el dinero y que solo Dios te puede dar eso, yo creo que hay un elemento muy importante que es el querer. Realmente el querer hacer las cosas, el querer participar, porque yo creo que las familias empresarias que logran éxito habitualmente tienen alguna disponibilidad de talento dentro de sus descendientes, los hijos, pero hay que querer y hay que tener fuego en el corazón para seguir con lo que se inició en algún minuto y ser un sucesor o sucesora. Y en alguna oportunidad escuché a un especialista en temas de fundaciones familiares, familias que ponen dinero a disposición de la comunidad en ayuda, y él decía que había visto muchas fundaciones que les iba muy bien y otras que les iba muy mal. Y la conclusión de él, de los que le iba bien, es porque había un miembro de la familia que tenía fuego en el corazón para desarrollar esa actividad. Y yo creo que eso mismo también se da en la empresa, porque si uno tiene un hijo que a lo mejor no es Superman, pero que tiene ganas y que tiene algo de inteligencia, por supuesto, y tiene algunas habilidades, va a ser lo que muchos empresarios comentan, que al final el éxito es un 99% de transpiración y un 1% de inspiración. Uno no siempre le apunta, pero si le pone harto esfuerzo y gana, y pregunta, por supuesto hay que preguntarle a los consultores como tú, que son los que pueden dar recomendaciones buenas y que ya han visto por dónde se falla y por dónde puede haber éxito. Entonces me gustó mucho esa parte de tu conclusión. Muy bonita tu presentación, muchas gracias. Sí. Mira, nosotros tenemos un empresario que colabora con nosotros aquí en la Cátedra de Empresa Familiar, Alberto Pérez Castillo, de una empresa de temas eléctricos y componentes que ahora está por medio mundo porque de ya más de 30 años. Y él siempre cuando viene a explicar a los alumnos el proceso de relevo generacional, ¿no?, que él hizo, que como tú bien comentas ahora, pues bueno, pues lo que hizo durante unos pocos de años es llevar la maleta de Ceferino, de su padre, para poder transpirar todo aquello que Ceferino. Y él siempre le dice a los alumnos, y a mí cuando lo digo, y lo voy a decir ahora y me pone un poco la carne de gallina, y refrenda lo que tú estabas diciendo, porque él dice que ser integrante de mi familia empresaria y estar en el puesto en el que estoy, dice, a mí esto me pone. Entonces, es eso, o sea, en definitiva tienes una persona que ha cogido el toro por los cuernos, que bueno, que él nada más que había hecho marketing, o sea, que no tenía formación específica, luego ya él se formó en una MBA y se formó en dirección de empresas, pero él siempre le dice a los alumnos lo mismo, oye, para estar aquí, a ti esto te tiene que poner, porque si no te pone, aquí no vamos a ningún sitio.
Y es un poco el refrendo de lo que tú acabas de decir ahora, de las ganas y del ímpetu. Toño, muchas felicidades por tu participación. Tenemos una pregunta de Sí. Luis Serpela. Nos dice, ¿qué porcentaje de familias empresarias en tu experiencia, cuando ya tienen desarrollado el protocolo familiar, llegan a implementarlo tanto el directorio y con participación de profesionales independientes? Consejo de administración. Hombre, yo creo que al final eso es una evolución natural de la propia familia empresaria. ¿Por qué? Porque, hombre, cuando tú estás en primera generación, o primera, segunda generación, normalmente el órgano de administración es un administrador único. Lo que sí estoy intentando desde un primer momento, aunque estamos en ese grado de primera, segunda generación, es que los miembros de la familia de la siguiente generación que quieran implicarse en ese rol de posible consejero en su momento, de rol directivo, pues que se integren con el padre en una especie de embrión de consejo de administración que sería el consejo de dirección, ¿no? Con idea de ir creando la cultura de que las decisiones no se toman de manera unilateral, sino que las decisiones hay que tomarlas de manera colegiada, ¿no? Entonces, en lo que pregunta Luis, yo creo que eso es una evolución ya de una segunda, tercera generación, en que evidentemente no todo el mundo puede estar en el consejo de administración. Ya os digo, lo que te dicen inmediatamente, esto me ha pasado a las últimas familias, las chicas, pues es, no, yo quiero ser propietario, quiero ser consejero y quiero además estar en el órgano de dirección también. Claro, lo quieren todo, pero luego hay que ponerse a currar. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando va pasando el tiempo, pues eso que tú has fijado en ese plan estratégico familiar, resulta que al final va cayendo por su propio peso, ¿no? Igual que te encuentras con alguien que trabaja, como tengo, en puestos base y te dice que no, que él quiere ser miembro del consejo, resulta que no tiene formación alguna. Entonces, todo eso al final yo creo que va cayendo por su propio peso. Entonces, si tú eres capaz de crear ese embrión de comité de dirección y la gente va viendo que no está preparada y que por muchas ganas que tenga, yo estoy muy feliz no teniendo en mi frente el 24/7 del empresario, pues eso al final va cayendo. Y al final, ¿quiénes están? Están verdaderamente la gente profesional. ¿Qué ocurre? Estamos un poquito, perdón, estamos un poquito sobre el tiempo y nos llegó nos llegó una pregunta que no quiero que dejemos de contestar porque me parece muy interesante y más pues que pregunta... Termino con eso. Entonces yo creo que cuando estamos ya tercera o cuarta generación, yo creo que es cuando se va a producir esa situación donde probablemente ya tengas consolidada la profesionalización de la familia para que puedas tener gente externa allí dentro del Consejo de Administración. Claro. Fíjate, nos preguntan, ¿cómo manejar a un in-law que se desvincula de la familia en malos términos si éste participó en la asamblea familiar y conoció los negocios familiares? Este es un caso. Bien, yo siempre, esta es una pregunta que te hacen los fundadores. Oye, ¿qué debo de explicar en la asamblea familiar? Yo siempre les digo, aquello que quieras. Pero aquello que quieras es una mera información. Porque donde yo tengo que hacer toda la información con papeles y una información, como yo digo, en condiciones, es en el órgano de gobierno de la propia compañía. Por tanto, eso puede pasar. Quiere decir, vamos a ver, en España de cada 2 matrimonios uno se divorcia. Pero eso tú no estás pensando que te vas a casar y te vas a divorciar al día siguiente o al mes siguiente. ¿Entiendes? Entonces, yo creo que, aunque eso pase, en alguna ocasión me plantean, oye, ¿y pueden ser propietarios? Pues mire usted, yo creo que propietarios no. Y bueno, ¿y si fallece el pariente de sangre y el viudo o la viuda pueden ser propietarios? Sí, pero normalmente ellos lo que van a querer es seguir viviendo como estaban antes. Por tanto, ¿qué van a querer? Los rendimientos de la empresa. Con tener el usufructo de las participaciones sociales es suficiente porque el día que falten van a pasar a los hijos, ¿no? Entonces, hombre, yo al hilo de esto de la pregunta concreta, yo creo que esa información de la asamblea familiar debe ser una información, insisto, mi consejo es de andar por casa. Oye, cuenta lo que estás haciendo, pero de andar por casa, no vayas con un tocho de papeles a contar cosas, primero porque no lo van a entender, porque hay muchas personas que no tienen los conocimientos para ello, y porque yo creo que el sitio donde puede haber esa rendición de cuentas va a ser en el órgano de la propiedad o donde tú tienes que expresarlos en el consejo. Por tanto, yo además Fernando, intento siempre que la asamblea familiar sea algo festivo, es decir, dependiendo de la amplitud de la familia, que trabajemos, por ejemplo, a lo mejor un sábado por la mañana, si es posible, y bueno, el viernes por la noche, dependiendo si están fuera, pero el sábado por la mañana antes de comer, trabajar. Y terminar ahí, porque luego después de comer es difícil trabajar.
y luego por la tarde actividades lúdicas, oye, gente que hace tiempo que no se ve, que pueden vivir en otras localidades. Entonces, hombre, hay que hacer también yo siempre utilizo media hora de formación, yo soy un obseso de la formación sobre algo concreto que se me puede tener, que me esté ocurriendo o algo que esté viendo en otras familias empresariales para ayudarles. Entonces, yo creo que deben estar ahí información, una información de andar por casa. Lo otro que quería también complementar, Antonio, si me permite, sí, sí. es que hay muchos empresarios que de repente tienen temor a esto, que se les va a ir una persona en la familia, que se va a llevar información, pero la verdad es que eso puede ocurrir siempre, incluso con gente no de la familia, un director que sea externo, un ejecutivo, el gerente general, se puede cambiar incluso la competencia. Claro. Yo creo que la vida está llena de estas mezclas de cosas que nos ocurren y que uno no tiene que temer tanto, más bien poner algunas limitaciones en cosas que sean realmente estratégicas. Si voy a firmar mañana un contrato de compra para fusionarme, claro, a lo mejor eso hay que trabajarlo con algunas restricciones de información, pero hay muchas otras cosas que de verdad hoy día, sobre todo que estamos en la era de la información, yo creo que es más relevante tener el aporte y el apoyo de las personas más que el control de cierta información que la gente piensa que es estratégica y de verdad no lo es tanto. Yo estoy contigo. Porque eso puede pasar con un hijo que se enfada con su padre o con sus hermanos y se va fuera. O sea, no hay que pensar y se puede estar llevando información que tienes. Pero bueno, oye, yo siempre pienso en la bondad de las personas. Ya luego uno lo intenta. Antonio, muchísimas gracias por tu participación. Creo que lo que nos platicas se refleja fielmente en todos nuestros países iberoamericanos, ¿no? Identificar el rol que estás jugando, tus obligaciones, tus derechos, tenerlos claros facilita muchísimas cosas y te da muchísima claridad. Estamos por despedir y darle entrada al siguiente panelista. ¿Con qué mensaje final cerramos tu plática? Mensaje final, pues un poco volviendo al artículo que hice para esta semana y que os comentaba al principio, ser felices. Yo creo que hay que ser feliz dentro del puesto que tú desempeñes o quieras desempeñar dentro de tu familia empresaria. Y si no quieres estar ahí porque quieres desarrollar fuera, perfecto. La familia tiene que entenderlo. Por tanto, yo creo que lo fundamental es ser feliz. Ser felices y comer perdices. Ahí está. Ese es un dicho muy antiguo. Vale, pues un abrazo. No solo de la palabra vive el hombre. Muy bien. Un abrazo y buena jornada.